Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Mis apreciables hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que pudieran estar en esos momentos con cada uno de nosotros, que honran por supuesto a nuestro Dios con su presencia, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó: de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro eterno Dios, ya que nos ha permitido llegar a este santo sábado, y de igual manera pues nos ha permitido que nosotros estemos celebrando en estos hermanos. Debemos de adorar en estos momentos y reconocer de que servir a nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 183 para iniciar. Alabanza 183. Lleva como título: vale la pena servir a Jesús. Cantemos, amados hermanos. Servir a Jesús proclama su verdad, es grande placer y felicidad. En Cristo en la vida glorioso es confiar, qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí, si Él siempre verás luchando feliz, riquezas de gloria Él tiene, oh sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Porque la tristeza te quiere encerrar y triste tu ser desea el dulce hogar. No temas, Jesús no llegará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Amén. Sabemos, hermanos, que vale la pena servir a Jesús. Creo que los que estamos en esta fiesta, los que tenemos el privilegio de poder estar en su casa de oración, sentimos que realmente, hermanos, quizás a veces es el cansancio que tenemos a veces, quizás por nuestras labores, nuestros estudios, no nos importa. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros llegar a ese camino, al momento de llegar a esa casa de oración, sentimos que todos nuestros problemas desaparecen. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos reconocido que de verdad vale la pena servir a nuestro Dios. Así vamos a entonar otra alabanza, amados hermanos, para después de esta alabanza venir en palabras de oración. Alabanza número 164, titulado Bajo sus alas. Alabanza número 164. Cantemos, amados hermanos. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochezca el amar el novio. En él confío, en su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna bendición.
decía anteriormente, pues cuando nosotros sentimos la protección de nuestro Dios, sabemos que esa protección siempre estará ahí. Como dice, bajo sus alas siempre estaremos seguros, tenemos ese seguro descanso. Así que mis hermanos, les invito a que en estos momentos vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros, agradeciéndote por tus bondades, por tus misericordias que tú has tenido con cada uno de nosotros. Hoy tenemos este privilegio de poder estar aquí, aunque sea de una manera virtual, pero sabemos que tú te agradas de cada uno de nosotros, porque tú conoces quizás las dificultades que tenemos, pero sabemos que tú eres misericordioso y tú nos permites así de una manera virtual el poder estar celebrando este día y esta fiesta. Por eso te pido de que a todos tus hijos que están en estos momentos escuchando esta transmisión, esos audios, te pido que seas tú el que le des esa bendición conforme a tus ojos de misericordia, que des esa bendición por este esfuerzo que está haciendo por escuchar tu santa bendita palabra. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con alabanza número 77. Lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Alabanza, les decía, número 77. Cantemos, amados hermanos. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso
Sabemos, hermanos, que este gozo que sentimos, este gozo, no lo podemos sentir en el mundo. Sabemos que este gozo que nos glorificamos y lo estamos haciendo de una manera buena, que es dedicando este precioso momento para nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 187, ya que se acerca el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 187, dulce tu ley. Cantamos, amados hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin par, Señor, que sella mi meditación. Sabemos que estos mandamientos son dulces para nuestro corazón. Les pido que se pongan de pie, hermanos, y vamos a tener este grato privilegio de poder escuchar estos 10 divinos mandamientos. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con alabanza número 79. Que lleva como título Entera Consagración. Alabanza número 79. Cantemos, amor. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
de los pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Sabemos, amados hermanos, que nuestra vida tiene que estar consagrada a nuestro Dios, para que vayan todas nuestras acciones encaminadas, amados hermanos, en este camino, encaminadas así como a nuestro Dios le agradan. Por eso esta preciosa alabanza nos recuerda y nos decía que nosotros debemos de presentarnos con una vida enteramente consagrada a nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la última alabanza, un estribillo, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 242. Vamos a cantarlo 2 veces, amados hermanos. Vamos a cantar la alabanza número 242, titulada Yo soy peregrino, y luego de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano. Cantemos, amados hermanos. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, abrigo en cabañas, es aquí mi país, y aunque habito en cabañas, es mi país. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, habito en cabañas, pues aquí mi país, y aunque habito en cabañas, en Jesús soy feliz. Amén. Sabemos que, como decía anteriormente, quedará en estos momentos el espacio para nuestro hermano Israel, en que impartirá la bendita palabra de nuestro Dios. Mis queridos y amados hermanos, comprados con la sangre preciosa de el Cordero sin mancha y sin arruga, el Mesías de Israel, amistades que nos acompañan en esta transmisión, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Nos place mucho, hermanos, el poder llegar hasta sus hogares utilizando esta plataforma. Mis hermanos, estamos estudiando, bueno, tratamos de presentar delante de Dios y delante de ustedes todo hermanos, queremos presentar todo un programa, ¿verdad? En donde hemos elevado cánticos, en donde hemos tenido lectura de mandamientos, hermanos, todo un programa. Pero hoy nos corresponde pues el estudiar la lección correspondiente a esta fecha, hermanos. Recordemos que uno de los objetivos principales de todos estos temas que estamos llevando es el poder nosotros tener una respuesta en el momento que alguien venga y nos
y nos hable algo diferente a nuestra fe. Porque lo que la iglesia, lo que nosotros creemos, está basado en la Escritura, hermanos. Y debemos nosotros tener como las bases claras para poder defender nuestra fe en el buen sentido. Digo el término defender en el buen sentido de la palabra. Hermanos, hoy nos corresponde estudiar un tema muy importante, pero antes de hacerlo yo les voy a pedir que me acompañen. Quiero que hagamos una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta preciosa mañana del día santo de Él. Acompáñenme, por favor. Excelentísimo Dios, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, tú que estás rodeado de santidad, delante de ti, Señor, nos presentamos a esta hora de la mañana, agradecidos, Señor, agradecidos, muy agradecidos, porque en tu inmenso amor, en tu inmensa bondad, tu misericordia, tú nos regalas, Señor, esta oportunidad de poder reunirnos para adorarte. Y en este momento, Padre bueno, queremos suplicarte el perdón y queremos rogarte, buen Dios, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control. Que solamente me permita ser un instrumento para poder canalizar tu palabra a todos los que te oyen. Bendito Padre, ayúdanos para poder luchar por hacer lo correcto delante de ti. Soberano Dios, sabemos que tu palabra es bastante profunda y muchas veces nuestra mente pequeñita, nuestra mente finita, no logra comprender tus designios. Ayúdanos, Señor, para comprender bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Háblanos, por favor, en esta mañana y permite que lo que se hable sea para la gloria y honra tuya, mi Dios, y que pueda servir también para la edificación de tu Santa Iglesia. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber utilizado el tiempo en hacer una oración al Señor, yo les voy a pedir que si están de pie, hermanos, así permanezcamos un momentito. Hoy vamos a estudiar acerca de un tema que se le ha titulado congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Esto prácticamente sería como lo ideal, ¿verdad? Sería como lo ideal en la vida de nosotros los hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, para que tomen sus asientos, solamente vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 7. Buscamos, hermanos, Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 15. 7:15 de Mateo y lo vamos a llevar hasta el versículo 23. Si ustedes quieren, pues a una misma voz leemos estos versículos. Dice de la siguiente manera, 15 al 23. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos,
mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleve a buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿en qué día, Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Descansen, hermanos. En este pasaje de la Escritura, hermanos amados, que se le conoce como el Sermón del Monte, palabras que el Señor expresaba, estaba llevando a su pueblo a comprender que en aquel momento, porque le dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. En aquel momento ya habían personas que sus acciones no eran congruentes con lo que hablaban. Ya habían personas, no era la casualidad. Habían falsos, como él le dijo, van a haber falsos profetas. Hermanos, esto lo hemos estudiado a lo largo en varios temas. Siempre hay una parte donde entra este tipo de explicación. Porque cuando hablamos, hermanos, de falsos profetas, son todos aquellos predicadores que hablan mentira. Esos son falsos profetas. Todo aquel que habla las cosas no como están escritas. Pero el caso está, hermanos, que el predicar, y por eso la palabra dice al predicador, le dice predicador, predícate a ti mismo. Por eso es que el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque, hermanos, el predicar la palabra también no solamente es emitir palabras como hoy yo lo hago delante de ustedes, sino que también se predica con nuestras obras, con nuestras acciones. Siempre hemos dicho, y esto es, hermanos, para aquel que de repente dice, hermano, yo siento que yo hablarle a otra persona para evangelizarle, para enseñarle la doctrina, no, como que no puedo, no tengo palabras, no tengo cómo. Hermanos, se puede predicar sin palabras también. Se puede profetizar sin palabras. Hágalo con sus acciones. Cuando nosotros llevamos un comportamiento aceptable, no digo perfecto porque no logramos ese estado, pero si llevamos un comportamiento aceptable con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, si estudia con sus compañeros de estudio, con los hermanos, ¿verdad? En la iglesia, porque el comportamiento no es exclusivo solamente a nivel iglesia. Porque si nuestro comportamiento fuera correcto a nivel de nuestros hermanos en la fe, pero saliendo de allí
tuviéramos un comportamiento diferente, muy diferente con los que nos rodean, con el prójimo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, entonces, mis hermanos, estaríamos nosotros como teniendo una doble moral. Estaríamos como no siendo congruentes, porque la congruencia, hermanos, es como esa relación entre lo que hacemos y lo que decimos. Es esa íntima relación que deben haber entre las palabras y las acciones. Entonces, mis hermanos, como les decía, no solamente en el campo de acción o en el campo de palabras se va a convertir usted y yo en un profeta, sino también con sus hechos. Yo me recuerdo, hermanos, de que, ya les he dicho que en una ocasión veía un rótulo, un comentario que había y digo, qué bonito este comentario, porque decía allí, el mejor consejo es el que está respaldado con el ejemplo. Y realmente así es. Nosotros podemos traer el consejo de la palabra, pero si nuestro ejemplo no es aceptable, pues nuestras palabras dejan de tener el peso que tienen que tener, hermanos. Por eso es que el Señor está hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, guárdense de los falsos profetas, porque ya en ese tiempo habían falsos profetas, falsos enseñadores, que enseñaban con sus acciones cosas diferentes. Les decía él, estos vienen vestidos de oveja, pero por dentro son como lobos. Son lobos rapaces. Y van a ustedes a conocerlos por sus frutos o por sus acciones. No se vale solamente hablar bonito, tener una buena elocuencia, si las acciones del hombre no son de acuerdo a sus palabras. Hermanos, este es el primer consejo que rescatamos para nosotros, la Santa Iglesia, que nosotros debemos ser congruentes en lo que hablamos y lo que hacemos. Debe haber una íntima relación entre lo que yo digo y lo que yo hago, porque no es posible y esto, hermanos, va para nosotros primeramente. Recordemos que el consejo debe ir primeramente para los que ya estamos en el camino, porque luego también el consejo abarca a los que todavía no han entrado para que entren. Yo me recuerdo de una hermana que decía, a mí me toca, decía, que negar a algunos hermanos, a veces por el desorden en la manera de vestir. Decía ella, yo de repente veo que van hermanas y no van decentes en su manera de vestir, van muy tiradas a la moda, van muy tiradas al mundo. El mundo, recordemos que el mundo ha perdido sus valores y cada día va perdiéndolos más. Si es lamentable ver en el mundo las nuevas generaciones con una manera de vestir altamente desordenada. Y es ahí donde la iglesia, hermanos, debe preocuparse por no seguir esas formas, ¿verdad? No acercarse ni en lo mínimo al mundo. Hoy se hace como más fácil poder hacer la enorme diferencia entre el comportamiento del mundo y el comportamiento de la iglesia. Pero ella decía, me toca que decir que no son de la iglesia. Cuando alguien le preguntaba, ¿verdad? Me toca decir, no, es que ellas amigas son, aunque fueran bautizadas, por la manera de vestir, a veces, hermanos, por la incongruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Simplemente, hermanos, es lamentable que a estas alturas, ¿verdad?, después del estudio de la palabra de Dios, nosotros veamos, hermanas,
haciendo, no en la iglesia, por supuesto, pero fuera. Si hermanos, el comportamiento debe ser allá, ¿verdad? En la casa de oración, al nivel de iglesia, como fuera. Pero es lamentable que a estas alturas, después de tanto estudio, después de tanta revisión, después de tanto tecnología en donde la palabra llega a nuestros oídos, hermanos, a estas alturas todavía hay personas que saliendo de las casas de oración, quizás siguiendo con su vida social, empiezan a usar otro tipo de vestimenta. Quizás están usando atavio de varón, ¿verdad? Están usando pantalones. ¿Y qué tal si usted está evangelizando a una persona y le dice a la persona, mire, y en su iglesia permiten que la mujer use pantalones? ¿Qué le va a responder, hermana? ¿Qué le va a responder usted? ¿Le va a decir, sí, hermana, se permite? ¿O le va a decir, no, hermana, fíjese que la palabra de Dios dice que la mujer no debe usar atavio de varón, ni el varón atavio de mujer? Pero si esta misma persona le ve a usted o a una miembro de la iglesia con pantalones afuera, hay congruencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos, no lo hay. Y por eso, hermanos, es que la iglesia debe preocuparse por ser ejemplo y dar frutos, y que sean frutos dignos de arrepentimiento. A nosotros pues nos corresponde llevar este tipo de consejo, porque es lo que el Señor nos ha mandado. Como atalaya, dice, es necesario que nosotros sonemos la trompeta. Si el pueblo se apercibió, bien por el pueblo. Si el pueblo no se quiso apercibir, pues esa sangre ya no va como responsabilidad de nosotros. Hermanos, y así lo decía el Señor en la lectura principal, porque Él decía que va a llegar el momento que aunque vengan aquellos vestidos de ovejas y le digan, Señor, pero en tu nombre fue que echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hacíamos grabaciones para poder mandarle a la iglesia, a los amigos, en tu nombre lo hacíamos. Pero si no hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, Él nos va a decir, nunca les conocí. Nunca tomé en cuenta a ustedes porque ustedes de labios me honraban, pero su corazón lejos está de mí. Mis hermanos, vuelvo y repito que en el tiempo de Jesús ya había todo ese movimiento. No fue por casualidad que el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, ¿verdad? A sus discípulos. El Señor les dijo, todo lo que los escribas y los fariseos os dicen que hagáis, hacedlo. ¿Por qué? Porque lo que hablaban era correcto, eran celosos de la ley. Entonces, todo lo que ellos dicen que hagáis, hacedlo, pero luego les dice, mas no haced como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, mis hermanos, no era por casualidad, sino ahí les está diciendo, no hay congruencia, no hay relación entre sus acciones y sus palabras. Sus palabras son unas y sus acciones son otras. Sus palabras dicen, enseñan la ley de Dios, pero sus acciones pasan por encima de sus mandatos, de la ley de Dios. Entonces, debemos, hermanos, entender lo que el Señor nos dice. El Señor, por ejemplo, en el versículo, siempre la lectura de Mateo capítulo 7, dice de esta manera, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya hemos enseñado, hermanos, que la voluntad de Dios no es más sino su santa palabra.
Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, enseñamos también que el Señor escribe su voluntad en 2 tablas de piedra, 10 mandamientos. Y luego dicta su voluntad a Moisés para que Moisés escribiera, que se le conoce a esta ley como la ley de Moisés, que también es la voluntad de Dios. Dios también dicta su voluntad a los profetas para que también ellos profetizaran y quedara escrito con lo que agradamos y con lo que no agradamos al Señor. Entonces, mis hermanos, todo lo que está escrito en estos libros, en este conjunto de libros, todo lo que el Señor permitió que esté plasmado en este conjunto de libros, Biblia, hermanos, eso llámesele voluntad de Dios. ¿Fácil de poder hacer la voluntad de Dios? No es fácil, pero nos damos cuenta que cada día, hermanos, vamos adquiriendo un mayor conocimiento porque las cosas van siendo hay como una mayor oportunidad de hacerlo. Hoy la tecnología se vuelve más como una herramienta útil. Si de repente usted hay un versículo que no lo entiende, no se recuerda de su cita, pues solo pone esas palabras que se recuerda en alguna enciclopedia virtual y ahí le aparece. Ahí le aparece rapidito las citas y todo. Hoy se vuelve más fácil. Hermanos, así es de que, volviendo, hermanos, a lo que estamos hablando, el objetivo de nuestro tema es considerar que hay quienes sostienen la vigencia de algunos puntos de la ley de Dios, pero en la práctica su proceder es totalmente opuesto a la misma. Lo había en el tiempo del ayer y lo hay en nuestro tiempo. Hoy, hermanos, se ha como extendido estos falsos profetas. Ya lo decía el Señor también en el libro de Mateo 24, que iban a venir falsos cristos. Ya enseñamos que cuando habla de falsos cristos no quiere decir que va a presentarse una persona diciendo yo soy Cristo. No, un falso Cristo es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Pero también dice, van a haber falsos profetas. Estos falsos profetas son los falsos predicadores o los predicadores que enseñan estas falsas enseñanzas. Y hoy pues tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de falsos cristos y falsos profetas que están hablando y muchas veces son bastante, voy a decir, bastante cerrados, bastante celosos en algunas partecitas de lo que está escrito en la Biblia, pero luego dejan de lado una gran cantidad, como que están colando el mosquito, ¿verdad? Pero están dejando de lado lo más fuerte, están dejando de lado lo más grande de la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La iglesia, pues la iglesia, hermanos, vamos a luchar por todos los medios de ser congruentes en lo que hacemos y en lo que hablamos. Que si nosotros decimos algo, eso también vamos a accionar. Y vamos a poder identificar a todo aquel que pueda hablar bonito un puntito, pero está dejando de lado lo más grande de la ley. Hermanos, yo me recuerdo que el Señor incluso amonestaba por ahí a los fariseos y les decía, escribas y fariseos hipócritas, porque le decía de esta manera, porque diezmáis el comino, la menta, el eneldo, pero dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que no estaban siendo congruentes
porque cumplían algo, pero habían dejado de lado algo también que decía él, es importante. Dejaron de lado la misericordia, aunque sí cumplían parte de. Entonces, hermanos, vuelvo, que Dios nos ayude, porque hoy en nuestro medio, en nuestro alrededor, hay una gran cantidad de enseñanzas por momentos correctas, porque siempre hemos dicho, no todo lo que se predica afuera es incorrecto, por momentos correctas, pero en la aplicación muchas veces la enseñanza es una y en la aplicación es otra. Así es de que, mis hermanos, luchemos en lo personal. Yo digo, debo luchar por ser congruente en lo que creo y lo que hago. Debo luchar porque ya se han escuchado palabras como, y esto sale cuando hay acciones equivocadas, ya se han escuchado palabras como aquellas que dicen, y decimos que somos la iglesia de Dios. Yo me recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, hermano, mire, y decimos que somos la iglesia de Dios. Y le digo, no, hermana, no es que digamos, somos la iglesia de Dios. Que las acciones muchas veces no son las mejores, no quiere decir que no somos la iglesia. Somos la iglesia de Dios, pero qué bueno fuera que esta iglesia de Dios vayamos avanzando y que vayamos dejándonos corregir por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para ser mejores delante de Dios cada día. Dice el verso de memoria en el libro de Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguien lo tiene, hermanos, me gustaría que se ponga de pie para decir su texto de memoria. Siempre dejamos este espacio, hermanos, lo hacemos también en la casa de oración y no queremos dejarlo de lado en este tipo de reuniones, ¿verdad? Así es de que si está de pie y se ha aprendido el texto de memoria, hermanos, en este momento queda abierto el espacio para que lo haga. Amén. Bien, hermanos, el texto de memoria nos dice, nos da como el verdadero proceso y nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, oír la palabra, aprender la palabra y llevarla a la práctica. También lo leemos allá en el libro de Deuteronomio 31, ¿se recuerdan? Que dicen, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, 31:12 de Deuteronomio. Entonces, todo un proceso, pero no debe perderse de vista el llevarlo a la práctica. No debe perderse de vista. Oír, aprender, temer y cuidar de poner por obra. Entonces el Señor les decía, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si solo nos gusta oír la palabra y decir, qué bonito, la verdad, yo he escuchado esas palabras que dicen, qué bonito el mensaje, qué bonito, la verdad es que está claro. La verdad es que el Señor habla claro. Qué bonito. Hay gente que dice, qué bonito acá, porque aquí sí se ve que escudriñan las escrituras, aquí sí se ve que estudian. Aquí lo que están hablando no es palabra humana, sino va basado en la escritura. Qué bonito, me gusta. Hermanos, si el término me gusta, qué bueno. Pero si solamente me quedo con me gusta, pero no lo llevo a la práctica, me estoy engañando a sí mismo. Yo me recuerdo, hermanos, si esta es una parábola, solo se las comento, ya vamos a entrar en el material. Yo me recuerdo de aquellas 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes. Esta es una parábola. Mateo capítulo 25.
habían 10 vírgenes. Pero la Biblia dice, habían 5 fatuas y 5 prudentes. Habían 5 prudentes. Pero también 5 fatuas y las 10 vírgenes tenían la lámpara. Tenían la doctrina. A lo mejor las 10 vírgenes decían, qué bonito, qué bonita esta doctrina. Me gusta, la defiendo, qué bonita. Las 10 vírgenes. Pero solamente habían 5 vírgenes que decían qué bonito y lo mostraban también con sus acciones. Llámense estos 5 vírgenes todo aquel cristiano que oye la palabra y la obedece, o al menos lucha por obedecerla. Pero también estaban las 5 que oían la palabra, pero de cada cuanto pues estaban pasando por encima de ella. Solo decían qué bonito, pero no tenían el aceite que viene a simbolizar la santidad o la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿de cuáles de esas vírgenes somos nosotros? Hay que analizar nuestra vida. Si somos de las fatuas o somos de las prudentes, porque las fatuas les pasó lo mismo que les ha de pasar allá en la lectura principal de Mateo 7, que dijo, no los conozco, nunca los he conocido. Apártense, obradores de maldad. Y a las vírgenes les dijeron lo mismo, la puerta fue cerrada, Señor, Señor, ábrenos, no las conozco. Hermanos, que Dios nos ayude para nosotros no seguir lo que a nuestro alrededor vemos. A nuestro alrededor vemos una tremenda incongruencia entre lo que la gente predica y lo que la gente hace. Entre lo que el mundo religioso predica y lo que hace. Han habido personas que hasta han dicho, la palabra se dice como está escrita, aunque no la vivamos. Han habido personas que lo han dicho. Que Dios nos ayude, hermanos, porque lo ideal es hablar la palabra y vivirla tal y como está escrita. Que Dios nos ayude porque no es fácil. Entonces, mis hermanos, dice el comentario, a través de su mensaje de salvación, Jesús nos ha enseñado que una característica de quien en verdad quiere seguirle es que debe hacer fruto digno de arrepentimiento. Lo dice el libro de Lucas capítulo 13 y versículo 8. Esto solo es posible cuando en el proceso del conocimiento de la palabra de Dios tenemos la guía del Espíritu Santo, quien nos lleva a la comprensión de la ley de Dios. Poder dar fruto digno de arrepentimiento solamente es si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué lo dice? Veamos qué lo dice en el libro de Juan, hermanos. Busquémoslo. Primera de Juan dice de esta manera. Primera de Juan en su capítulo 2. Versículo. Primera de Juan, ahorita les digo. No era el libro de Primera de Juan, hermanos. El libro de Juan. Juan capítulo 14. Ahorita vamos a verlo. Hoy sí. Juan capítulo 14 y dice el versículo 26. Se lo voy a leer, hermano. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Si tenemos la guianza del Espíritu Santo,
Dice, Él nos va a enseñar y Él nos va a recordar. Y esto es prácticamente todo, hermanos, todo. Porque de repente hay una enseñanza que usted ya tiene almacenada ahí en su disco duro, ¿verdad? Ya tiene almacenada esa enseñanza, pero quizás la está olvidando. El Espíritu Santo viene y le recuerda. Pero también hay cosas que usted no las conoce y viene el Espíritu Santo y se las enseña. Entonces, si tenemos la guianza del Espíritu Santo y tenemos la guía del Espíritu Santo, entonces vamos a llegar a comprender la ley de Dios y su verdadera aplicación. Solamente así. Pero si no tenemos el Espíritu Santo guiándonos, allí las cosas cambian. Y qué, hermanos, qué complejo es esto, porque de repente también leemos y decimos, y el Espíritu Santo, alguien puede preguntar, hermanos, ¿y cómo hago para que el Espíritu Santo pueda estar en mí? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo puedo adquirir? Hermanos, la Biblia dice que el Señor da su Espíritu, y no dice a todas las personas, sino solamente al que le obedece. Entonces, hermanos, ahí es donde se vuelve, como les dije, un poquito complicado, porque si para tener el Espíritu Santo yo debo obedecer, y para saber qué debo obedecer, debo ser guiado por el Espíritu Santo, pues hay algo bien importante. Empecemos a obedecer lo que vamos entendiendo. Por ejemplo, usted, hermanos, ustedes, nosotros, digamos, en el inicio, alguien va iniciando y dice, yo ya entendí que el día santo es el día sábado, es el día del Señor, es el día de reposo. Y yo ya entendí que es el día de reposo. Pero si ese día usted le llegó la oportunidad de trabajar y le dice a alguien, usted a lo mejor no tenga un empleo estable y alguien anda contratando personas para trabajo y usted necesita dinero, necesita urgentemente por quizás alguna medicina, voy a poner extremos, ¿verdad? Tiene que comprar una medicina el día lunes o el día domingo mejor. El día domingo tiene que comprar una medicina y no tiene el dinero. Y de repente llegó un vecino y le dice, don fulanito, fíjese que mañana voy a desgranar, voy a ponerlo así, agrícola en nuestro tiempo. Mañana voy a desgranar, es una gran cantidad de maíz el que tengo, tiene mi hermano también. Y necesitamos personas que nos ayuden. Necesitamos personas y venía a ver si usted puede. Y es viernes hoy, mañana es sábado. ¿Qué vamos a hacer? Usted ha entendido que el día sábado ninguna obra servil haréis. Pero, ¿qué vamos a hacer? Va a ir a trabajar y se va a ganar esos 20, yo no sé cuánto puede ganar alguien, pero se va a ganar esos $20 o esos $30, mejor para ponerlo un poquito más emocionante. Se va a ir a ganar esos $30 ese día, sábado. El Señor va a entender, es su día santo, pero tengo necesidad. Lo va a hacer, porque si lo hace, hermanos, si usted lo hace, si yo lo hago, entonces no hay congruencia entre lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Acabo de decir, el día santo es el día sábado. La verdad que he entendido esta gran verdad. Es el día que el Señor dijo, 6 días vas a trabajar, más el séptimo lo vas a reposar, pero luego voy a trabajar. De esa manera voluntaria yo voy y paso por encima del mandamiento. Deja de haber congruencia entre lo que hablo y lo que hago.
y bien complicado porque quizás se fue, quizás la máquina empezó a trabajar y se arruinó y usted ya no pudo seguir trabajando, pero ya anda ya en el guatal. O algo más fatal fue y el trabajo pesado del día le trajo una enfermedad. El polvillo del maíz y todo, al final usted llegó enfermo y los $30 que ganó ya ni compró la medicina porque necesitó gastarlo en su medicina y no en la que iba a comprar. Hermanos, pero ¿qué hago? El Señor provee, y se lo digo por experiencia, el Señor provee. Incluso usted camine para la casa de oración y el Señor le puede poner hasta en el suelo, puede hallar $30 que necesita. Entonces, hermanos, el Señor ya tiene todo medido, preparado. A veces nosotros somos los que nos preocupamos, nosotros somos los que desconfiamos en el poder de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, debe haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y ahí vamos, usted conoció que el día santo es el sábado y luego vino el trabajo y usted dijo, no, fíjese que no puedo, si fuera el primer día de la semana, con gusto. Entonces, ¿qué no necesita? Le puede decir y lo puede persuadir. Mire, venga, se lo necesito, le voy a dar 40, todo le puede dar 30 y a usted 40. No puedo. Si fuera el primer día de la semana, sí. Entonces, a eso se le llama obediencia. Y esa obediencia es la que el Señor premia. Y bajo esa obediencia, el Espíritu Santo entra y el Espíritu Santo dice que el Señor lo da a los que le obedecen. Y a partir de allí, el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. A partir de allí, el Espíritu Santo le va a enseñar y a recordar todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? Debemos preocuparnos porque lo que el Espíritu Santo nos enseñe, llevarlo a la práctica. Lo que el Espíritu Santo nos recuerde, llevarlo a la práctica. No vaya a ser que también contristemos el Espíritu. Y eso es delicado. Entonces, mis hermanos, dice otro pasaje, libro de Romanos capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 7, hermanos. Dice de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí estamos en lo mismo. Yo, decía el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la concupiscencia, les decía, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ese conocimiento que usted va almacenando, el Espíritu Santo le va haciendo que usted lo entienda y pueda hacer diferencia, pueda comprender la verdadera esencia de lo que está escrito. Y luego usted aprenda a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces, mis hermanos, no es fácil, pero esa es la lucha. Si usted en sus acciones muestra obediencia a Dios y también sus palabras son palabras de obediencia, entonces el Espíritu Santo mora en usted y Él es el que lo guía a hacer las cosas de manera correcta. De allí que cuando analizamos el pensamiento de algunas personas que usan el nombre de Dios, voy a decir, analizamos las acciones de algunas personas que usan el nombre de Dios y se escudan en la predicación del Evangelio, nos damos cuenta de que son incongruentes entre lo que promulgan y su proceder.
Hermanos, como les dije, en nuestro tiempo ya está bastante extenso. Falsos cristos y falsos profetas. Personas que predican la verdad y accionan de manera diferente. Personas que predican parte de la verdad, pero dejan de lado una buena cantidad. Dice hoy sí, libro de Juan, pero en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4, hermanos. Dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Esto es bastante delicado, porque dice, yo le he conocido. ¿Quién de todos los que predican dicen, yo, la verdad es que yo no he conocido al Señor? Nadie. Todos dicen, yo le he conocido. Y todos dicen predicar a Cristo. Y todos dicen hacer las cosas que Cristo ha ordenado. Pero a la hora de practicarlas, cuando vamos a hablar de ley, cuando vamos a hablar de mandamientos, dicen, no, es que esto fue solo para los antiguos. Entonces, mis hermanos, no hay congruencia entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Dice más, por ejemplo, cuando se habla de la prohibición de comer sangre, y esto ya lo vimos, solo lo vamos a pasar rapidito, se habla de la prohibición de comer sangre. Algunos confunden este mandamiento con el tema de la transfusión. No permitimos que usted como hijo de Dios reciba alguna transfusión de sangre, porque a eso le llaman ellos comer sangre. Nosotros ya lo estudiamos que no es así. Comer es una cosa y la transfusión es algo muy diferente. Y prohibido comer, prohibido hacerse transfusiones de sangre, pero habilitado el que coman cerdo, el que coman todo, cualquier animal inmundo. ¿Hay congruencia? Cuidadosos y decir, el Señor dijo que no comamos sangre. ¿Lo dijo el Señor? Sí lo dijo. No comamos sangre. Pero también el mismo que dijo no comamos sangre, el mismo dijo, estos son los animales que vas a comer de los animales que andan en la tierra. Estos son, en el libro de Levítico 11. Estos son los animales. Y empezó a dar un listado de animales. Y yo quiero, en el libro de Levíticos, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo porque yo quiero que veamos este pasaje, ya les voy a decir. Levítico capítulo 11. Y dice el versículo, ya les voy a decir cuál. Al final del capítulo, versículo 47. En el capítulo 11 de Levíticos está toda la regla de lo que el Señor dijo pueden comer y lo que no pueden comer. Allí está. Pero al final, en el versículo 47, dice, para hacer, toda esa ley fue para hacer diferencia entre lo inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Hermanos, ¿quién creen ustedes que dijo estas palabras? ¿Quién creen ustedes que ordenó? Veamos Levítico 11:1.
Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. ¿Quién habló? Jehová Dios, hermanos. Él habló. ¿Quién iba a ejecutar la orden de Dios? Su pueblo. ¿Quién va a ejecutar la orden de Dios en nuestro tiempo? Su pueblo, hermano, su iglesia. Entonces, quien no ejecuta la orden de Dios en nuestro tiempo, ¿será la iglesia de Dios? ¿Será aquellos que están haciendo frutos dignos de arrepentimiento? Si están dejando de lado, hermanos, toda esta ordenanza. Pero de repente está este grupo que dice, y muchos que dicen, cuidado con cometer este error. No pueden hacer una transfusión porque a eso se le llama comer sangre. Pero cuando pueden tener una festividad, decía un hermano, es bien delicado porque de repente las personas dicen, mire, fíjese que vamos a celebrar el cumpleaños del niño, vamos a matar un chanchito. Decía el hermano, vamos a matar un chanchito. Entonces, está invitado, ¿verdad? Doble pecado. Vaya a la celebración y ahí le van a dar carne de cerdo. Ni celebrar cumpleaños es correcto porque no está aprobado delante del Señor. No se ve que los hijos de Dios celebraban el día de su nacimiento y aparte de ello, allí va a haber carne inmunda. Si lo invitan a usted, usted dice no. 1, yo no participo de cumpleaños. 2, yo no como carne de cerdo. Si invitan a uno de estos que dicen, cuidado con las transfusiones, él le dice, gracias, primero Dios, allí voy a estar. Qué terrible esa incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuidadosos en una área y descuidados totalmente en otra área mucho más grande. Así que, mis hermanos, es bien delicado. Esto no estamos ahondando porque ya se revisó en temas pasados con respecto a comer carne. Transfusiones no es lo mismo que comer sangre. Vamos a ver otro. Al hablar de la profecía, la ley establece que se debe escuchar al más grande profeta, el cual fue nuestro Señor Jesús, a quien Moisés instó a escuchar. Así dice la palabra, que el Señor iba a levantar profeta de entre su pueblo. A él debéis oír, decía Moisés. Él reveló a sus discípulos las señales de su segunda venida. Pero aquellos que siguen sus propios pensamientos han ido de error en error, profetizando años equivocados y cambiándolos cuando sus pronósticos no se cumplen. El Señor fue claro. Y el Señor dijo, el día ni la hora nadie lo sabe de su venida. Ni los ángeles. Solo mi Padre sabe cuándo yo voy a regresar. Pero han habido grupos habían unos que decían en tal año. Y decían, el Señor dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe, pero de año no dijo nada. Entonces años sí podemos pronosticar. Y algo otros han llevado esto hasta más allá y pronostican día, hora y año. Y terminan equivocándose. Han habido una buena cantidad de personas, de formas de creer que han pronosticado la venida del Señor. Han habido algunos que han vendido sus posesiones en años pasados, ¿verdad? Hubieron unos que hasta se suicidaron. Qué terrible. El día que iban a venir fue el día de su suicidio. Hermanos,
qué terrible cómo el hombre ha llevado esto. Pero lo que quiero decirles es que hay algunos que dicen ser guiados por el Espíritu de Dios, estar escuchando al profeta, a Jesucristo, el más grande profeta, pero aunque Jesucristo dijo, nadie sabe el día, ellos dicen, nosotros sí sabemos. Están dejando de lado las palabras de Jesucristo y están profetizando la venida del Señor. Pero ¿qué sucede? Que luego se equivocan y toca que posponer las fechas. Luego se equivocan y toca modificar. Luego dijeron, no, es que Él sí vino, pero vino de otra manera, de manera espiritual. Algunos dicen, no, pues ese día lo que sucedió fue que el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, cosas así. Pero ya eso no es escritura. Entonces, dice que estos grupos desechan la palabra de Dios, que Él dijo, nadie sabe el día, y empiezan a confiar en sus dirigentes. Y los errores, pues ahí van avanzando, y al final, pues esos errores pueden llevar a estos grupos a la condenación. Luego hay otro pasaje, otro comentario dice, hablando de la ley de los 10 mandamientos, en la que indica guardar el sábado, estas personas argumentan que no están obligados a hacerlo, porque están bajo la ley de Cristo. Hermanos, si el Señor a nadie ha obligado, el Señor lo deja a usted, me deja a mi libre decisión, pero sí me enseña que si yo quiero alcanzar sus promesas, debo obedecer a su palabra. Y si yo no obedezco a uno de sus mandamientos, es como que no obedezca a sus palabras. Luego, ellos dicen, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, una ley que no nos obliga a guardar el sábado. Sin embargo, reconocen la vigencia de los 9 restantes mandamientos. ¿Es congruente y aceptable este razonamiento a la luz de las Sagradas Escrituras? Claro que no. ¿Por qué? Y esto es bien complicado, porque yo no sé el hombre en su práctica por qué tienen ese rechazo al día santo del Señor. Porque la Biblia dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y eso aplicado, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, dice, no cometerás adulterio. La palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo dijo el Señor. Pero cuando se aplica, acordarte del día del reposo, cuidado, eso ya no es para nosotros. Es incongruente. 9 sí, pero 1 no. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Y aplican que nosotros estamos siguiendo, dicen, la ley de Cristo. ¿Será que Jesucristo vino a hacer cambio de ley? No. No penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo he venido a cumplirla. ¿Qué hizo Jesucristo con respecto a la ley? Lo que hizo fue, decimos nosotros, magnificar la ley. Y bajo un nuevo pacto, esa ley dejó de ser una ley escrita en tablas de piedra y pasó a ser una ley perfecta escrita en la tabla de nuestro corazón. Así que, mis hermanos amados, hay incongruencia entre lo que el mundo religioso dice y lo que hace. Vamos a ver. Además, la ley de Dios establece que su pueblo debe participar de la Pascua. Establece que
quien no lo hace es cortado de en medio de ellos. Números 9:13. Sin embargo, aun cuando reconocen la celebración de esta festividad como un deber, solo participan los que ellos dicen que son los escogidos. Hermanos, hay incongruencia entre lo que el mundo religioso dice y lo que hace. Vamos cerrando. Al analizar su pensamiento o sus acciones, entendemos que se equivocan rotundamente, pues aunque sostengan que sus fundamentos están en las Sagradas Escrituras, realmente sus acciones están fundadas en los libros que sus mismos dirigentes editan, a lo que les dan más peso espiritual, mostrando con esto una franca oposición al mandamiento de Dios y estableciendo su propia justicia lejos de la enseñanza divina. La iglesia de Dios debe ser ejemplo del conocimiento de Dios y más aún de la observancia de los mandamientos para ser la verdadera luz del mundo. Ya lo dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes y yo nos convertimos, hermanos, en esa luz que va a alumbrar el lugar oscuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con palabras y con acciones. Porque si usted o yo solo somos palabra y no acción, entonces, hermanos, estamos cayendo en el mismo vacío. Si nosotros solo decimos y no hacemos, entonces estamos cayendo en el vacío que Dios no quiere que nosotros caigamos. Sigamos adelante, mis amados hermanos. Hagamos diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y procuremos siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a llegar hasta acá. La palabra de Dios dice que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dejo nuevamente el espacio para nuestro hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos tenido ese privilegio de escuchar esa meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza en estos momentos, hermanos, la alabanza número 262. Lleva como título El Rey de Israel. Cantemos, hermosos hermanos. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Israel, lo que dijiste que todas las naciones serían salvos en él. Tú eres el Dios de Israel. El Dios de Israel.
Amén. Hemos aprendido, amados hermanos, en el transcurso de esta fiesta, de que por la misericordia de nuestro Dios hemos sido añadidos. Y sabemos, hermanos, que este Dios de Israel es nuestro Dios y debemos de glorificarnos en Él, y debemos de siempre que nuestras alabanzas, que nuestras acciones vayan acorde al mandamiento de nuestro eterno Dios. Hasta aquí llegada mi participación. Así quedará nuevamente nuestro hermano, quien va a ser el encargado de finalizar con este precioso culto. De mi parte solo me resta decir a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, después de haber elevado otro cántico al Señor, hoy nos vamos a disponer ya a hacer el cierre de esta reunión. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego vamos a recibir la bendición del Señor. Bendito y eterno Padre, Dios Todopoderoso, estamos, Señor, una vez más ante tu presencia, agradecidos por la vida, agradecidos por tus bendiciones, Señor. Y en este momento, después de haber utilizado unos minutos para estudiar tu palabra, queremos suplicarte, Padre justo, que nos permitas haber hallado gracia delante de ti, que nos ayude, Señor, a ser congruentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Que nos ayude, Señor, a ser mejores delante de ti cada día. Bendice en gran manera a tu santa iglesia. No permita, Señor, que lo que escuchamos a nuestro alrededor, que es en una buena cantidad cosas falsas, vayan a minar nuestro pensamiento y nos vayan a hacer daño. Ayúdanos, Señor, a comprender tus designios y a luchar por llevarlos a la práctica todos los días de nuestra vida. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, y permítenos, Señor, que todos estemos unidos para caminar juntos en el camino hacia la salvación. Gracias, Señor, por esta oportunidad, que tu palabra haya llegado hasta el corazón de tus hijos y de los amigos. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, vamos a recibir la bendición del Señor y concluimos con esta reunión. Dice la bendición del Señor de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y mis amados amigos, paz a vosotros.